¿qué tal? Bendiciones. Me da mucho gusto estar aquí contigo, intentando de nuevo esta transmisión de Por el Gusto de Compartir. Hoy jueves 13 de agosto del 2020. Está teniendo algunas fallas el internet, así que pues vamos a hacer este tercer intento de poder hacer este Facebook Live con mucha alegría y pues simple y sencillamente fluyendo con lo que la vida permite, facilita y con lo que no, también. Espero que puedas contactarte, puedas compartir algunas experiencias, algunas dudas durante la transmisión del día de hoy, ya que abordaremos un tema que a mi parecer es crucial, sobre todo para los que tenemos la fortuna, la bendición de ser padres, de ser madres, siendo esta una de las labores más complicadas que puede haber, ya que no hay un manual, no hay una escuela, no hay un recetario que nos pueda permitir saber si lo que estamos haciendo con nuestros hijos es lo más adecuado, si es la forma correcta y cuál es el efecto que va a tener en ellos. Entonces, por supuesto, por eso es muy importante que reflexionemos juntos respecto a cuáles son esos detalles importantes a contemplar a nivel macro en general en la educación de nuestros hijos. Y bueno, parte de esto también tiene que ver mucho con el hecho de que tal vez tú podrás decir, bueno, yo a mi hijo número 1, yo no le puedo hablar ni le puedo decir las cosas igual que a mi hijo número 3 porque tiene un efecto muy diferente. Pero no solamente la diferencia y por lo tanto la dificultad de ser padres aparece, sino no solo por la diferencia del hijo 1 y el hijo 2, sino simple y sencillamente en un mismo hijo, conforme sus etapas de crecimiento, también es muy diferente. Algo que me funcionaba con mi hijo cuando tenía 6 años, ahorita que tiene 12, 13 años, ya no me funciona. Incluso tal vez puede llegar a tener un efecto contrario al que tenía cuando era pequeño. Entonces, por eso me parece muy importante que reflexionemos el día de hoy el tema, diferencia en la crianza de hijos pequeños a adolescentes. Si Dios nos presta vida, la próxima semana abordaremos el tema crianza o acompañamiento o ser padres de hijos adultos, lo cual tiene una función muy diferente a ser padres de hijos pequeños a hijos adolescentes. Y para ello, pues bueno, por supuesto, es el hecho de a qué me refiero o a qué edades me refiero con edades de pequeños y cuáles son de adolescentes. Cuando hablamos de niños pequeños, me refiero a de los 0 años, desde el nacimiento, hasta los 8 o 9 años, ¿sí? 8 o 9 años de edad, que son niños pequeños. Pero ya a partir de los 10 años de edad en adelante, entre los 10 a 16 años de edad, estaríamos hablando principalmente de lo que es la adolescencia. Hay algunos médicos que mencionan que la adolescencia empieza de los 12 años hasta los 18. Más para fines de nuestra reflexión de esta transmisión, por el gusto de compartir, nos basamos a los 10 años de edad, que se le llama preadolescencia, donde ya el cerebro de la persona ya empieza a tener ciertas habilidades que cuando pequeño no se tenía, habilidades para poder comprender, visualizar, identificar algunos aspectos de la vida, de su alrededor, de sí mismo, y ya está en una etapa diferente a cuando era pequeño. Entonces, pues quiero agradecer a todas las personas que me hacen el gran privilegio de acompañarme en esta transmisión, que me encantará apoyes con el hecho de compartir en grupo este video o el compartirlo en tu muro. Te agradezco también si tienes alguna duda, algún comentario, con muchísimo gusto me encantará poder abonar a la contestación de tus dudas o leer aquí en vivo a todos los demás que nos están acompañando tus comentarios. Muchas gracias. Y entonces, ya que identificamos que cuando me refiero a pequeños es de los 0 a los 8 o 9 años de edad,
Entonces, la adolescencia lo vamos a tomar de 10 años, que es preadolescente, hasta los 18 años aproximadamente, que ya es la juventud, o ya es sobre todo para entrar a la etapa de juventud y adultez. Saludos, gracias Evangelina. Nos dice, saludos Chuyita, gracias por compartir tan importante información, con mucho gusto. Muchas gracias Evangelina. Gracias a todos los demás que veo que están ahí presentes, más no identifico, solamente identifico a Iván Ayala. Me da mucho gusto que estés aquí. Deseo completa sanación para tus ojos, para tu visión. Muchísimas gracias a las personas que están presentes, aunque no identifico quiénes son. Y deseo que sea de utilidad esta información. Bueno, algo fundamental. ¿Cuál es la diferencia de ser mamá, ser papá, de un niño pequeño? Un niño pequeño, sobre todo de los 0 a los 3 años de edad, que estaríamos hablando, es como nuestro bebé todavía, es todavía un bebé. Lo fundamental, la necesidad fundamental que tiene ese pequeñito, esa pequeñita, es ser cuidado, ser cuidada. Y para eso es el sentido de pertenecer, ser reconocido como parte de la familia, ser recibido por mamá, por papá, porque eso es fundamental para que pueda sobrevivir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque está completamente a expensas de los cuidados de los adultos, de los que están a su alrededor. Y otra de las cosas importantes es en esa etapa también sentirse amados. Eso es algo súper importante. Bienvenida Adriana Guzmán, ¿qué tal? Gracias, bendecida seas. Gracias Iván, gracias Yolanda, bienvenida, muchas gracias. Yolanda Benítez, gracias. Y entonces, de los 0 a los 3 años es algo primordial, el sentirse cerca de sus padres, de los adultos que lo protegen, que le dan lo que necesita para que sobreviva, que se sienta amado, amada, protegido, protegida, en seguridad, que se sienta en seguridad. Conforme va creciendo también necesita, el pequeñito ya deja de ser bebé y entonces comienza la etapa de exploración del mundo a otro nivel, donde está un poco más se va desarrollando lo que es la socialización y la convivencia un poco con sus iguales, con demás niños, con demás aspectos de la vida, y que le permite eso conocerse y conocer el mundo y empezar a integrarse a una sociedad a través de la formación de ciertas reglas, ciertos límites que no solamente son para cuidar su vida, sino también para cuidar la vida y el acomodo, la adaptación al mundo y a las personas de su alrededor. Y por supuesto sigue teniendo la necesidad de ser amado, de ser protegido, de ser cuidado, de sentirse seguro, pero también ya tiene la necesidad de sentirse validado, que se va forjando a través de lo que nosotros le decimos, le enseñamos, se va formando en el pequeñito una idea de sí mismo, de si estás bonita, si eres inteligente, de que si eres agradable, de que si eres travieso, de que si eres inquieto. Todos esos conceptos empiezan a entrar en el niño, en la niña, que de alguna manera, por supuesto, su imagen y su imagen personal la va armando conforme los demás le van diciendo que es como es. Por eso es muy importante en esas etapas de los pequeños hablarles bien de ellos mismos. No es tampoco decir, eres la más hermosa. No, porque eso no es cierto. Eres el mejor campeón de todos. No, porque eso no es cierto. Y si fuera cierto, le estás poniendo una gran carga. Porque si tiene algún defectito, o si ya no se ve tan bonita, o si ya no es tan campeón como antes, entonces se sentirá que no le vas a amar, porque siempre le has estado ensalzando el que es el mejor o que es la mejor. Sino que algo importante es que sienta que es hermosa, que es poderoso, que es campeón, pero no el más o el mejor.
porque eso le genera una gran carga. Puedes motivarle, puedes decirle, eres un gran chico, eres una gran niña, me encanta esta característica de ti, disfruto mucho esta otra característica. Hija, hay que cambiar esta característica por estos motivos. Hijo, esta parte no está bien, porque en esta etapa se les tiene que ir enseñando qué sí, qué no y por qué, por supuesto, también, para que vayan entendiendo la lógica de la vida. Saludos, Lourdes Murguía, ¿qué tal? Buen día. Gracias Iván por tus bendiciones. Muchas gracias, yo las recibo y las hago vida en mí. Gracias. Y entonces, continuando con el tema, los pequeños necesitan, en esa etapa estamos hablando entre los 4 a los 9 años de edad, necesitan realmente saber qué son, cómo son, qué agrada, qué no agrada, para ellos ir conociendo el mundo a partir de esas etapas. Hay varios especialistas en psicología y desarrollo del niño que mencionan que de los 0 a los 7 años de edad es una etapa crucial en sus vivencias, que van forjando su temperamento, van forjando su carácter, que va determinando mucho en gran parte cómo van a ser y hacer cuando sean adultos. Entonces, por eso es muy importante el que se sientan ellos amados, bienvenidos, protegidos, seguros, con límites, pero de una forma respetuosa. No que los límites impliquen insultarlos, humillarlos o etiquetarlos con elementos que impliquen mucha exigencia, como decir, eres el mejor, eres el ejemplo, o eres la super guau. No, sino es darle expresarle todos los atributos o elementos que estás descubriendo en tu niño, en tu niña, y que son positivos. Menciónaselos como felicitación, como agradecimiento, como reconocimiento, más no en un sentido de competencia, que no sea esta parte de que empieces a compararle con sus hermanos o con sus primos o con alguien más de la escuela o el vecino. No, que te invito a que no incites a la competencia de ser el mejor o ser el peor que alguien más. No, sino solamente que sea él mismo, que sea ella misma, y eso se va forjando. Y recuerda muy bien, es importantísimo qué palabras yo le digo a mi hijo, a mi hija, referente a él o referente a ella. Es que eres bien burro, o ay, es que eres bien tierno, ay, es que eres bien alegre. Sin embargo, eso que tú le estás diciendo que es, no quiere decir que se tenga que convertir como en algo característico solo de él. Y que entonces si le dicen, es que tú eres bien noble, ¿por qué te enojas? No es noble y también se enoja, pero en esta etapa hay que enseñarle a identificar sus emociones para que las sepa manejar más adelante, cuando ya no puedas tú protegerle o ayudarle o rescatarle o dar la cara tú por él o por ella. Entonces, algo clave de la etapa en la crianza o característica en la crianza de niños pequeños es, ya te dije, lo que los hijos pequeños necesitan para sentirse cubiertas sus necesidades psicoemocionales y físicas de supervivencia y de identificación consigo mismo. Más también, algo clave es que la educación para niños pequeños es la seguridad de su vida, la seguridad de su adaptación, la seguridad de su confianza, es a partir de la obediencia. Los niños pequeños tienen que trabajárseles a través de la obediencia, a través de querer estar bien con papá y mamá, porque es una de las características principales que tienen los pequeños. Quieren estar bien con papá y mamá, y muchas de las cosas no saben por qué lo correcto es hacer eso, pero lo hacen porque mamá, papá o los adultos que están a su alrededor o los niños que están a su alrededor les es agradable eso que el niño o la niña hace. Entonces eso es lo que motiva al niño o niña a hacer las cosas, ¿sale? Entonces eso es importantísimo. Criar también con la parte de la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia implica que el niño como pequeño está en su proceso apenas de aprender qué es lo correcto, qué es lo incorrecto.
¿sí? Y a partir de eso, dar su propia integridad física, su propia integridad mental y no ponerse en tantos riesgos. Para eso existe la obediencia. Pero ya con los adolescentes es, en vez de una crianza conforme a la obediencia, es una crianza conforme a la conciencia, en donde ya a partir de los 9 años, casi a los 10 años, por supuesto depende de las características muy específicas de tus hijos, ya vas a empezar a darles, sí, seguir dándole instrucciones, enseñarles lo que es correcto, lo que no es correcto, pero no en base a que te tengan que obedecer porque así dijiste, no. O porque tú eres el papá, la mamá, o el abuelito, el tío, o el adulto. No, le vas a empezar a dar argumentos del por qué eso es adecuado. Y en vez de solamente estarle dando instrucciones de lo que es correcto o incorrecto, también es integrarle la parte importante de que él o ella empieza a ir entendiendo con sus propias habilidades cognitivas por qué de las cosas, y entonces pueda ir deduciendo por qué es adecuado, en qué momento es adecuado, cómo ir reconociendo algunas cualidades, características de las personas, del contexto, de la situación, para en base a eso tomar ciertas decisiones. Que por supuesto tú vas a estar ahí, sigues siendo la persona que está en la jerarquía mayor, quien va a estar diciendo la última palabra. Pero la última palabra tiene que ser también en base a un proceso de enseñarle a tu hijo cómo estás tú evaluando el mundo para en base a eso tomar la decisión que tú le estás comentando. Y que entonces le ayudes a reflexionar respecto a los puntos. De manera que tu hijo, conforme ya vaya creciendo de 10 años en adelante, haga lo correcto no por miedo a que le regañen o no para obtener un premio en específico de forma externa, sino que ya sus motivaciones tienen que ser internas, mientras que para los pequeños la motivación a hacer ciertas cosas o comportarse o ser de cierta forma es por la gratificación externa de un premio o de no obtener un castigo o de la apreciación o la alegría o aceptación de papá o de mamá. Para los adolescentes sería lo ideal, un buen trabajo como padres es ayudarles a que ellos, en vez de que su motivación para hacer algo sea de forma externa, sino más bien de forma intrínseca. Es decir, que ellos hagan lo correcto conforme lo que han aprendido, pero que su recompensa principal o su referencia principal para hacer lo correcto sea él mismo, ella misma, que él se sienta suficientemente importante como para hacer lo correcto solo para él sentirse bien consigo mismo, no tanto para quedar bien con la otra persona. De manera que conforme va creciendo ese adolescente, cuando ya esté en su juventud también o en su adultez, haga lo correcto simple y sencillamente porque tiene la claridad de lo que es correcto y entonces no necesitará una autoridad que le esté viendo, que le esté vigilando y no va a necesitar una consecuencia por parte de un externo para que haga lo correcto. De ejemplo, de decir, ok, voy en la madrugada, a lo mejor en manejando, y estoy en una avenida donde hay un semáforo y me tocó el semáforo en rojo. Son las 12, 1 de la mañana, no se ve que venga ningún carro. Y la pregunta es, ¿tú qué harías? ¿Te pasarías el alto y sigues tu camino porque no ves que haya ningún carro? ¿O te detienes y te esperas hasta que esté en verde? Tú dirás, pues no hay, no está ni el federal, no está ni el de vialidad que me esté checando, pues yo me voy a pasar, no viene ningún carro, a nadie le afecto. Es que no se trata de a nadie le afecto, se trata de la conciencia contigo mismo, contigo misma, de hacer lo que es correcto, porque la persona más importante a quien hay que complacer es a ti mismo.
ya no va a ser a papá y a mamá. Y esa es la gran diferencia de la educación a niños pequeños, que lo hacen principalmente para que papá y mamá estén felices y los demás también, y ser aceptados, protegidos, cuidados, amados. Pero ya en la adolescencia es ayudarles a que forjen su conciencia, ya el momento de tener la capacidad de analizar y hacer lo correcto, no para que no lo regañen, no para que mamá o papá le den permiso o le castiguen y no vaya, no, sino que motivemos y le enseñemos el camino a que la persona más importante a la que tiene que aprender a serle fiel es a sí mismo. No quiere decir que no le importe a tu adolescente lo que tú opines. Le importa tanto que tú le vas a ir enseñando cómo interpretar, cómo analizar una situación del exterior para que él o ella analice qué es lo que le haría sentir mejor decidir ante eso que está pasando a su alrededor. De repente es, ay, es que no quiero ir a tal compromiso que quedé. No, tú dijiste que ibas a ir, así que vas a ir. No, ni madres, te levantas y vas. No, ya cuando estamos hablando de 10 años en adelante, es importante darle argumentos fuertes y firmes. Hijo, a ver, ¿por qué no quieres ir? Entonces, primero pregunta, primero cuestiónale. ¿Sabes que no quiero ir porque es que estoy muy cansado, tengo mucho sueño y luego pues va a estar bien aburrido? Ok. Tú sabías cuando te invitaron a dónde ibas a ir, con quién ibas a ir, y ya sabías que no te gustaba ese lugar. Y dijiste, ¿qué le contestaste a tu amigo cuando te invitó? Que sí iba. Entonces, mira, hijo, ok, yo entiendo que ahorita no que tengas flojera, que no te gusta ir. Sin embargo, esta experiencia, ahorita voy a hacer que de todos modos vayas. ¿Por qué, hijo? Porque es importante cumplir la palabra. Y entonces aprovechas esa oportunidad para enseñarle algo respecto al cumplimiento de su palabra. Y no es forzarlo, es darle argumentos. Si no lo convences, pues ni modo, que haga de todos modos lo correcto, pero ya le diste todo un argumento, toda esos argumentos, esa forma de pensar, de ver las cosas para que él vaya armando su propia filosofía de vida y entonces tenga un ante las diferentes situaciones que él va a tener que decidir y que ya no vas a estar tú en su momento. Entonces, es decirle, ayudarle a que reflexione, que valore la amistad, el cumplir la palabra, darle ejemplos, pero no con reproches, sino haciéndole sentir que confías en sus conciencia y que es importante que lo haga no por quedar bien, sino por ciertos valores, sino por el respeto, etcétera. ¿Sí? Y que, por ejemplo, algo que es muy clave, que sucede es que empiezan a esconder cosas. A lo mejor están viendo algo en el celular que saben y que no te gusta o que no estás de acuerdo con eso y luego lo esconden o tratan y de todos modos uno como adulto se da cuenta de todo eso, por supuesto. Ellos creen que no, pero uno se da cuenta de todo. Entonces, yo te invito, mi hijo tiene 11 años y es algo que practico con él, a ver, hijo, ¿estás escondiendo algo? ¿Estabas viendo algo que no es correcto para ti? Y pues tú lo ves en sus caras, ¿sí? Entonces, ya es hablar con él, decir, mira, mi hijo, me gustaría que no me ocultaras las cosas, o sea, no tienes que esconderte. Si a ti te gustan algunas cosas que yo no estoy de acuerdo, yo ya te dije los motivos por los cuales no me gusta. Un ejemplo, que le gusta mucho algunas cosas de terror, ¿no? Y ahí están viendo en YouTube. Y entonces yo le explico, hijo, mira, es que esto no es bueno por estos motivos, ¿sí? Nada fantasioso, todo conforme a la realidad, señor y señora. No empieces, es que si no, luego se te van a aparecer y... No. Esas nangueritas no. Hábleles con la verdad. Prepáralos para la vida. ¿Sí? La imaginación y la fantasía son para los pequeños. Y eso solo se utilizan para enseñarles a que puedan entender el mundo de una forma más fácil para ellos. Pero ya tu niño de 10 años en adelante ya entiende muy bien muchas cosas, ¿sí? Entonces no lo trates de tonto o de tonta. Háblale, dile tus argumentos. Y entonces, ¿qué sucede? De repente a veces dice, ay mami, no, una vez, no puedo dormir. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa?
es que me imagino que va a salir un monstruo de la cortina o de qué. Ok, ¿te das cuenta por qué te afecta eso que está? No, le pregunté, ¿y estuviste viendo los videos de terror que te había comentado que tienen esos efectos que me estás diciendo? Sí. Pues por eso te decía, hijo, que se te mete mucho en tu cabeza ahorita no puede procesar algunas cosas que te llaman la atención ver, entonces por eso es muy importante que tú mismo te cuides. Yo te puedo decir lo que es correcto, lo que no es correcto, pero ya tú te empiezas a tú ya tienes que empezar a hacerte cargo de tu propio bienestar, a ver lo que es mejor para ti. Ya te diste cuenta que viendo esos videos ya luego te da miedo en la noche. Entonces está en tus manos decidir si quieres seguir sintiéndote así o no. Yo ya no puedo hacer más nada por ti más que orientarte. Y ya tú decides si te cuidas o no. Y se acabó. Claro, hay niños más sencillos que otros, pero todo depende desde pequeños cómo lo movemos. Y no es, ya estás viendo otra vez esas chingaderas que te dije, que luego en la noche estás... No, porque ya el regaño, inmediatamente el hijo lo interpreta en dos formas. Uno, que se tiene que poner a la defensiva. Y dos, que tiene que dejar de hacer las cosas solo para que no te enojes y no por su propio bien. El adolescente ya tiene que hacerlo con conciencia de que es para su propio bien y que aunque se oculte, aunque trate de engañarte o aunque a lo mejor ni como papás nos demos cuenta de algunas cosas, que al que principalmente está lastimando es a él mismo, que es la persona más importante de su vida. No eres tú como papá o mamá, es él mismo, ¿sí? Y estamos generando no hijos egoístas, estamos formando hijos responsables de sí mismos. ¿Sí? Ya estamos a punto de terminar. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver, vamos a leer algunos mensajitos. Quiero dar las gracias y bienvenida a Mariflor Díaz. ¿Qué tal? Yuli Lira, bendiciones, buenas tardes. Hola, Paz Ruiz, bendiciones, gracias por acompañarme. Nos dice Iván Alejandro, que él es profesor, así que conoce mucho a los niños, a las mamás. Nos dice, algo con lo que batallan muchos papás es con el aseo personal de los niños o deberes del hogar. Y sí es muy diferente la manera de lograr que cumplan cuando son pequeños y cuando son más grandes. Exactamente, y entonces, por ejemplo, aquí... los niños cuando están pequeños y esta parte del aseo, de la cuestión de los deberes del hogar, se les tiene ya que asignar como algo parte de su vida. No como, mijo, ¿me ayudas? No, es parte de su vida, pero hacerlo de una forma que el niño se va a sentir motivado a hacer las cosas si con eso va a obtener un premio externo. ¿Cuáles son los premios externos? No me refiero a que le des dinero porque friegue en su casa. No. Bueno, sí son a veces muy fregones. No, que friegue, es decir, que lave los trastes. No le vas a pagar porque tienda su cama. No le vas a pagar porque limpie los trastes. No le vas a pagar porque lave el carro. No, porque eso es parte de una actitud de colaboración en la familia. Pero sí es ayudarles a entender que es importante la colaboración, pero que tenga un aliciente externo. Puede ser tu sonrisa, tu felicitación, el que estés contento, contenta con él, con ella, que a él le acompañes. Ok, mijo, ya, muy bien, ya terminamos, vamos a ver entonces una película juntos. Ay, muy bien, ya terminamos, ahora sí te puedo dejar salir a jugar con tu amiguito. Ay, ya terminamos, muy bien, ahora vamos a hacer esto otro. Ay, qué bonito te ves, ay, qué bonita, me encanta, mijo, ay, mija. Eso es bien importante. Acuérdate de sentirse protegidos, seguros contigo, amados, aceptados, validados y con reglas que le den certeza y seguridad. Las reglas dan certeza y seguridad. Entonces, eso es importante. Si tú a tu hijo, a tu hija, no estás grítele y empiezas a darle una compensación emocional con tu aceptación, tu validación, tu cariño, tu protección, a partir también de que eso le motive para cumplir sus asearse, decir,
comprender que hay etapas de la vida de los niños en que les da mucha flojera o hasta les da mucho frío. Yo me acuerdo que sí tuve una etapa en la que no me quería bañar. Y a lo mejor los demás decían, ay, chiquilla cochina, bla, bla, bla. Pero no me quería bañar porque realmente me daba mucho frío. Yo no me acuerdo si le dije a mi mamá o le decía, es que me da mucho frío. Yo no me acuerdo, pero era... en ese tiempo nos bañábamos a jicarazos porque no servía la regadera. Entonces, era jicarazos y era sentir el agua y el airecito lo sentía demasiado. Y entonces hasta mi respiración me afectaba, sentía mucho frío. Entonces, eso era lo que yo decía, ay, no quiero bañarme. Y entonces para los demás adultos era una desobediente porque no me bañaba o tardaba mucho en meterme a bañar, o era una cochina porque no me gustaba bañarme. Pero no es eso. Tenlo por seguro, te garantizo que la mayoría de niños pequeños y los adolescentes de repente sí su objetivo es ir contra la corriente o ir en contra del sistema, entonces muchas veces sí lo que quieren es incumplir para sentirse de alguna manera que ellos tienen una identidad propia y una fuerza de decisión propia. Pero los niños pequeños generalmente no lo hacen con el afán de desobedecer nada más, sino porque desde su perspectiva no alcanzan a ver el por qué tendrían que hacer eso que tú les estás pidiendo. No lo alcanzan a entender el sentido, el para qué hacerlo. Entonces por eso es importante explicarles, pero que de todos modos, aunque se les explique, tienen que hacerlo, tienen que obedecerlo. Ya te di los argumentos del por qué. No solamente te dije hazlo y ya porque digo yo. No. Es hazlo por esto, por esto y por esto. Pero lo vas a hacer. Ya con un adolescente es también un poquito de negociación y un poquito de ayudarles a que lo experimenten un poco sus errores. Preferible que lo vivan de errores desde ahorita pequeños, poquito, a que luego tengan errores más grandes, porque de pequeños no les permitimos que cometieran errores para que a partir de ello aprendieran, y que no aprendan solamente a través de nuestras palabras, porque muchas cosas las necesitan experimentar. Porque adolescentes ya no es por obediencia, porque se les tiene que formar la conciencia, de forma que su eje o su punto clave para referirse o tomar decisiones debe de ser el mismo, y porque los adolescentes necesitan nutrir su propia identidad, se están buscando y entonces también necesitan sentir que tienen cierto poder y a la vez responsabilidad de sus propias decisiones, de sus propios gustos, desde hasta la ropa. Sí, por ejemplo, que ay, se está peinando y ve nomás qué ridículo y ay, no me gusta. Sí, nos cuesta trabajo, yo sé, lo he vivido, claro que nos cuesta trabajo, pero es ayudarle. Ya le di mi punto de vista de una forma respetuosa, y entonces si a su alrededor él no se siente rechazado, no se siente ridículo o se siente súper bien, pues entonces tengo que aprender que para mi hijo, tal vez él no va a estar viviendo lo mismo que yo viví. A lo mejor a mí me humillaron, me trataron mal por tales o cuales cosas, y quiero evitar eso en mi hijo. Y a lo mejor a mi hijo en su misión de vida no le toca vivir esas experiencias, le toca vivir nuevas experiencias. O decir, yo a tu edad ya hacía tal o cual cosa y tú ve nomás. Tú viviste esas experiencias y no necesariamente tu hijo tiene que vivir exactamente las mismas. Cada persona tenemos nuestra misión de vida y por lo tanto ciertas experiencias muy específicas para lograr el forjarnos para esa misión. Entonces, pues, abusados con eso. Acuérdate, los niños pequeños, cuáles son sus necesidades, y los adolescentes, cuáles son sus necesidades. ¿Por qué a veces te llevan tanto la contraria a los adolescentes? Número uno, porque desde pequeños nunca has sabido manejar una buena autoridad saludable con ellos. Y entonces ya como adolescentes están solamente poniéndote a prueba de qué tan chingón o chingona eres como adulto en tu autoridad. O dos, el otro motivo, que es como muy natural, muy saludable, es porque ellos necesitan de alguna manera ir forjando su fuerza de individualidad y necesitan exponer su punto de vista. ¿Para qué? Para empezar a ir forjando sus propios
criterios de vida ante diferentes temáticas y situaciones, y entonces van fortaleciendo, van forjando la personalidad y su propia identidad. Por eso están explorando nuevas cosas que a lo mejor eran muy diferentes a las que les enseñamos de pequeños, pero es necesario para que ellos se formen y se forjen con su propia identidad. Nosotros vivimos lo mismo, así que no hay que fatalizar esta etapa de adolescencia, porque es una etapa muy hermosa de crecimiento y de reafirmación de su esencia, y que lo que ya hiciste de pequeños va a fructificar en la adolescencia, pero también es la etapa en la que el adolescente tendrá que cuestionar todo lo que va a reafirmar y va a hacer nuevas combinaciones conforme lo que tu adolescente va aprendiendo y conociendo a través de su ambiente escolar, de su ambiente de televisión, de su ambiente de las redes sociales, de sus compañeros, de sus iguales. Porque algo es cierto, cuando en la adolescencia va a ser más importante para el chico o la chica la opinión de sus iguales que de sus mayores y de sus autoridades. Así que vamos a trabajar al respecto. Gracias por acompañarme. Dios te bendiga. Saludos, Laura Estrada. Gracias. Gracias hasta Nevada. Bendiciones, nos dice Julieta Solís. Algo que me ha funcionado es ponerle opciones para recoger sus juguetes, que es lo único que le he batallado. Excelente. Es esta parte que los niños puedan ir teniendo también, no en un sentido de porque lo digo yo lo vas a hacer, no, porque entonces estamos haciendo esclavos, y al momento de que ellos, los niños, van creciendo y salgan al mundo, serán corderitos que la vida y el mundo se va a tragar. Y entonces, así como son contigo, si quieres unos niños obedientes como cuando eran pequeñitos, pero ahora que ya están adolescentes, entonces lo único que estás haciendo es sacar ovejitas, borreguitos, inocentes, frágiles al mundo, que muchas veces es cruel, directo y abusivo. Así que más te vale empezarnos a aplicar en esto para sufrir menos. Gracias por toda tu atención, por acompañarme. Me despido de ti en esta transmisión del día de hoy, jueves 20, a seguir disfrutando la vida. Soy tu amiga y psicóloga Chuyita Muñiz Barragán. Gracias y bendiciones.